para dar una mirada de cómo avanza el plan de emergencia habitacional. ¿Qué tanto se puede hacer al respecto ahora, bueno, considerando más que hemos tenido algunas emergencias adicionales? ¿Cómo estamos en el cumplimiento de la meta? Y por supuesto, ¿qué se está haciendo en el Ministerio respecto al caso convenios? Estamos junto a Gabriela Algueta, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo está, subsecretaria? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, partamos con el plan de emergencia habitacional. Hemos estado siguiendo muy de cerca cómo va eso, en qué están en el Ministerio ahora. Hoy día, al mes de junio, usted sabe que la meta es de 260.000 viviendas al término del gobierno del presidente Boric. En ese contexto, la meta presidencial lleva un cumplimiento de un 25% a la fecha, eso corresponde a 64.000 viviendas. Eso es en términos de viviendas entregadas, así se mide la meta de marzo a marzo, digamos, a los términos de los gobiernos, y tenemos hoy día 129.000 viviendas en ejecución en proceso. Y la diferencia que está en todo lo que es la gestión ya y la entrega de subsidios. ¿Y cuándo creen que, o más o menos, cuáles son los plazos en que se entregarían estas que ya están en O sea, construcción? aquí la meta es que todo Es esté que todo esté al término del al gobierno. término de las 260.000, la meta se espera a lo mejor que se pueda superar, pero ese es el piso mínimo y eso corresponde al 40% de la estimación del déficit cuantitativo que había a la fecha de inicio del gobierno, que era del orden de 650.000 viviendas. Uno entiende que eso es dinámico y han salido otras cifras en estos días de estimaciones, pero respecto de esa estimación corresponde al 40% y eso se distribuye nacionalmente de un punto de vista territorial en regiones y en comunas. Sabemos que hemos tenido más incidentes, Efect que se han perdido más viviendas que hay que agregar a la lista. Efectivamente, eso es parte también de lo dinámico que tiene que ver con lo dinámico que es también los procesos, los territorios y cómo afectan también situaciones más bien que tienen que ver con riesgo y desastre y que se van sumando también unidades y en eso el Ministerio tiene varios instrumentos respecto al cual actúa y se pone a disposición también de los territorios en términos de la oferta que hay para eso. ¿Cómo van en eso, pensando en la emergencia y en la destrucción de viviendas que ya estaban habitadas? Porque la situación de esas personas es mucho más urgente que, bueno, en realidad todas es igual de urgente y grave, pero en ese caso particularmente hay soluciones intermedias. Claro, todo lo que tiene que ver con los procesos de reconstrucción post algún evento, ya sea Una incendio y catástrofe. ahora en el caso de lo que son inundaciones, el Ministerio históricamente siempre actúa posterior al tema de la actuación de otros organismos del Estado que se activan con la emergencia, el sistema Senapred, o desde el municipio el Alfa, después la actuación del Ministerio de Desarrollo Social con otras ayudas, u otros ministerios, Economía, Agricultura, dependiendo los territorios, que el Estado actúa rápidamente con bonos, apoyo en enseres y eso. Pero también el Ministerio en estas etapas también desde los incendios ha estado también al inicio con lo que se llama las tarjetas de banco materiales. Y eso es un apoyo que se hace, que son hasta 1.800.000 pesos, que se entrega también a la familia determinando previamente el nivel de afectación que tiene una vivienda. Y para eso el Ministerio Social primero aplica la famosa ficha social que se llama FIBE hoy día, y después el Ministerio va con una ficha que es mucho más técnica, que es posterior a la aplicación de la ficha social. Y ahí el Ministerio, los profesionales nuestros desplegados en la Seremi de la región y de los serbios, hacen una evaluación técnica del deterioro de esa vivienda y con base a eso se entrega una primera ayuda que en el caso de lo que son las inundaciones, el compromiso del Ministerio era hacerlo durante el mes de julio. Posterior a la aplicación de la ficha se acaba en el caso de las inundaciones ahora, ya se aplicaron todas las fichas sociales y más o menos el Ministerio, entre que se aplica una ficha social y la evaluación, más o menos toma 30 días, porque es un poco más complejo. Y en base a eso, esa es la primera ayuda que tienen para poder las familias que tienen reparación acceder ahí. Y después ya hay una calificación de mayor deterioro de la vivienda, donde entran a otros programas y otras líneas del Ministerio, donde en ese caso o hay que apoyar en términos de mejoramiento o definitivamente en Construir algunos otra. casos es reposición de la vivienda y ahí entra y también es un proceso que es un poco más largo pero requiere proyecto y también acompañamiento. Y mientras tanto se activan otros programas del Ministerio que pueden ser ayuda con arriendo temporal
para esa familia. Ahora, volviendo al plan de emergencia habitacional, ¿cuáles han sido las dificultades para poder ir un poco más rápido? Hemos visto que desde el sector de la construcción y del sector inmobiliario, que algo vamos a hablar también, ha estado complicado. Ha estado complicado en el sentido de que el plan de emergencia habitacional en general había actuado con las líneas tradicionales que tenía el Ministerio en construcción de vivienda, ya sea con vivienda para sectores vulnerables, los famosos decretos 49 o de integración, el DS19 o rurales. A eso el Ministerio también amplió su oferta programática. Hoy día hay más de 11 líneas que nos permiten ir reconociendo también las realidades que tienen las familias, las realidades que tienen los territorios para acceder a vivienda. Entonces ahí hay programas que tienen que ver con la vivienda industrializada, con la autoconstrucción, con vivienda para trabajadores, los arriendos a precio justo. O sea, hay una batería de instrumentos que se están poniendo a disposición de las regiones de manera de ir también cubriendo esta necesidad, que es una necesidad urgente que tienen las familias para ver. De un punto de vista también de lo que es la activación de la economía, el gobierno en general ha generado también ciertos mecanismos que permitan que las empresas que han estado afectadas también por el tema del alza de materiales, el acceso al crédito, pueda también tener un apoyo del Estado. Y en ese contexto, por un lado, el propio Ministerio revisó sus topes respecto de los subsidios, reconociendo también ahí la incorporación de la variación de precios, por un lado, y eso ya he revisado, por lo tanto, los distintos instrumentos. Ha hecho una ingestión importante en temas de suelo, de manera de también aportar en muchos de los proyectos también el suelo. Y por otro lado, como gobierno, también se creó este FOGAE o el Fondo de Garantía que permitan que el Estado garantice el acceso a créditos de las empresas que construyan. Y ahí también eso ha estado mucho más lento. El propio ministerio también tiene un crédito que aporta también a la que pueden acceder las empresas para iniciar los procesos también de construcción. Bueno, hace unos días conversábamos con Iván Pudugia, que él siempre está mirando, monitoreando el mapa, digamos, y él decía, hay un problema serio en la demora que tienen, por ejemplo, cambiar el uso de suelo de algún terreno para que puedan construirse viviendas sociales o que se pueda hacer el dominio, temas de suelo, básicamente. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué tan lento? O sea, eso está asociado también a los instrumentos de planificación territorial, donde hay un rol, hay instrumentos que tienen carácter comunal y otros que, dependiendo la naturaleza, tienen, por supuesto, un ámbito más bien regional o intercomunal. Eso, claro, en general los instrumentos, los IPT, los instrumentos de planificación, demoran mucho en ver como la concreción. Hay proyectos que demoran 12 años, 8 años, dependiendo de las realidades. Pero en este caso, efectivamente, ahí hay un tema que es estructural al tema del déficit de vivienda y que tiene que ver con una condición habilitante que es el suelo, el precio del suelo y su localización. Paralelamente, o sea, ahí desde un punto de vista más normativo, el Ministerio está haciendo las acciones, pero por otra parte también está disponibilizando suelo que está en el propio Estado, terrenos fiscales, terrenos serbios, unidades también o edificaciones bien localizadas para disponer para la meta. Entonces, paralelamente a la gestión que se hace respecto de suelos que uno puede decir que no todavía no tienen o no son aptos para vivienda o que tienen otra regulación en ese sentido, lo que hacemos es que los suelos que sí están hoy día, que son del Estado, lo estamos también disponibilizando para eso. Claro, él dice que pese a eso, incluso habiendo lugares donde el terreno ya está definido que va a ser, bueno, se demora, solo se demora y les ha costado a la gente que está tratando de presionar de campamentos, de agrupaciones habitacionales, y les cuesta que se dé ese paso. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Falta gestión? ¿Hay temas burocráticos? De eso hay gestión, hay burocracia, pero hay un esfuerzo decidido para poder también hacerlo. Es algo que no solamente depende del Ministerio, hay otros actores que están ahí, municipios, pero ahí hay un esfuerzo decidido y también hay cambios normativos que están permitiendo que eso se agilice de manera de que el tema de vivienda sea un tema prioritario al momento de hacer los cambios de uso de suelo que se requieran. Cuando uno mira el mercado inmobiliario, lo contaba el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, los permisos que se han solicitado para edificación son muy bajos, están en el nivel más bajo en los últimos 30 años. Entonces, eso obviamente nos hace pensar que el déficit podría seguir creciendo. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Bueno, también hay un apoyo que hace el Ministerio, todo lo que son las direcciones de obra de los municipios.
el tema permisología, si uno lo quiere decir, es un tema, de manera también de poder ahí hacer más ágil el sistema, también con nuestra CEREMI, y ahí yo creo que de un punto de vista más bien global, esto requiere también el crecimiento exponencial, el mayor déficit, también se nos pone en un momento donde la institucionalidad también tiene que adaptarse Pero rápido. rápidamente a esta mayor urgencia. El Ministerio está trabajando en eso paralelamente, haciendo también que se puedan simplificar ciertos trámites, se tiendan a desconcentrar también las decisiones que se tomaban muy centralizadamente en los niveles regionales, de manera también de apoyar eso. Bueno, el ministro Montes culpaba a los bancos de la falta de financiamiento de las constructoras, pero si uno mira la foto completa, y el mismo presidente de la Cámara Chilena de Construcción decía, hay un tema de permiso, estamos capturados por los antropólogos, o sea, hay montones de cosas que no solo encarecen mucho los proyectos, sino que los demoran, bueno, y hacen que el financiamiento que se necesite es mayor y más caro. ¿Cómo se ve desde ese punto de vista? O sea, efectivamente, si uno mira, el tema de la vivienda no es un tema de un ministerio, es una política más bien de Estado, que supera por la naturaleza además de las inversiones, de la organización de la demanda, supera varios gobiernos siempre, pero además es múltiple, o sea, es de actores múltiples, tanto públicos como privados, que intervienen en ese proceso. Y claramente, y además respecto también de ciertas normativas de cumplimiento que efectivamente a medida que el país se ha ido desarrollando se han incorporado en procesos de participación, en procesos ambientales, en procesos patrimoniales. A propósito del tema antropólogo, me imagino que se refería a todos los permisos por Consejo Monumento, No, y se refiere a que se encuentra cualquier cosa que se pueda catalogar como de interés arqueológico y se paraliza una obra por años. O sea, habría que ver caso a caso, no sé cuáles son los casos, pero efectivamente eso no tiene solo que ver con las obras de vivienda, digamos, son obras públicas o obras privadas, construcción en general. Y ahí hay un desafío que tiene efectivamente el Estado hoy día respecto de poder mirar, y ahí hay un esfuerzo del gobierno a través de economía también de la simplificación de esos trámites, de poder efectivamente optimizar la acción, que es lo que corresponde al Estado, respecto de esa permisología, de manera de actuar más, de manera más colaborativamente y de manera más eficiente respecto de ciertas inversiones. Respecto de eso, el ministro Montes ha sido muy claro, y es un mandato que además me toca a mí, que vengo asumiendo, es de poder efectivamente desburocratizar procesos que uno crea que son efectivamente innecesarios o que puedan estar duplicados respecto de no solamente al interior del ministerio o sus regiones, sino con otros servicios, respecto de poder dar celeridad a la ejecución de las obras, en este caso de vivienda, pero también nosotros también tenemos una gran cantidad también de obras urbanas ahí, que también requieren permisología con otros actores también. ¿Se están coordinando en eso? Porque tal como usted dice, hay permisos duplicados o que incluso que uno pudiera hacerlo mucho más rápido si hay que hacerlo varias veces en distintos lugares. Sí, ahí hay un esfuerzo. Yo creo que aquí es bien importante la mirada territorial. Y lo que estamos haciendo es mirar región a región y mirando los programas y ver cómo esos se articulan respecto de los otros sectores. Respecto a la necesidad que tengo yo de coordinarme, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, en todos los proyectos que tienen que ver con impacto vial, con todo lo que tiene que ver con las grandes obras que tienen que ver con pavimentaciones, cómo nos coordinamos con el Ministerio de Obras Públicas, en el caso de la Dirección de Agua o de la DOH. Entonces, ahí, o con medio ambiente, en todo lo que es el SEA. Entonces ahí, y bueno, por supuesto, en cultura con los temas que son los casos del Consejo Monumento, ahí hay una mesa de trabajo con los distintos sectores y y en ese contexto se revisan las iniciativas y los grandes proyectos también para poder ir destrabando todo el trabajo. Paralelamente se trabaja también con los gobiernos regionales, con los municipios, para ir identificando dónde tenemos esos cuellos de botella, de manera de ir agilizando la inversión. Lo que nos interesa a nosotros es que la inversión pública, sobre todo de un ministerio como el nuestro, que es tan gravitante en términos de la activación, claro, no solo de la urgencia, sino de cómo se mueve la economía en términos de la reactivación económica, es por eso que es de máxima prioridad. Entonces, paralelo a que se van ejecutando los proyectos, también nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con destrabar todos los temas administrativos que puedan impedir
ser más efectivo en la solución. ¿Cuánto complicado todo este trabajo, el caso convenio, que está partido y nació en el Ministerio de Vivienda? Ya hemos seguido conociendo nuevos casos sucesivamente. Claro, el trabajo, no solo el ministerio, en general, el trabajo del sector público con la actuación de privados respecto de poder ir atendiendo problemáticas de interés público que se tienen y que es imposible que el Estado por sí mismo y con su propia capacidad pueda resolver. Ha marcado siempre la historia de la actuación público-privada, digamos, Sí, y eso ha estado regulado respecto de poder en materia de pobreza, sí, pero nadie ha en cuestionado términos de eso. salud, no, en términos para ir al tema. Entonces, y esto no es distinto en materia de vivienda, o sea, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil es parte del trabajo para poder efectivamente actuar con mayor celeridad en los territorios, en este caso en asentamientos precarios o campamentos. Y eso, si uno mira la realidad nacional en general, son los distintos actores y las distintas fundaciones están trabajando bien en el marco además de lo que está establecido tanto en nuestras leyes, en la ley de presupuesto que habilita esta actuación con privados. Es una actuación además que se hace tanto pública a pública, o sea, son trabajos que uno hace a través de los municipios o a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que hemos visto acá es que hay también temas que son administrativos, que tienen que mejorarse. Y muchos temas que hay que optimizar en términos de la estandarización de procesos, de lo que tiene que ver con la concursabilidad. Eso hoy día además se establece para cierto tipo de transferencias, que son las transferencias corrientes, estas son transferencias de capital. Entonces ahí ya hemos levantado un diagnóstico nacional, usted sabe que hay investigaciones en cursos tanto propias como en la Contraloría, como en la Fiscalía en regiones específicas, pero esto nosotros lo estamos tomando ya, y en mi caso que vengo llegando a este tema, lo estoy viendo también como una oportunidad que tiene el Ministerio de mejorar sustantivamente los procesos y el nuevo trato en el relacionamiento con la sociedad civil, porque además el trabajo público-privado va a seguir existiendo. Bueno, de hecho hay quejas de otras fundaciones que tienen convenios que no están involucradas en toda la polémica y que dicen que como se está revisando todo y están tratando de levantar, bueno, se ha puesto más lento y bueno, se han frenado y les ha costado más trabajar en esta última semana. O mirando lo que viene. Sí, y a lo mejor ha sido injusto también para algunos porque en el fondo se ha puesto en un mismo saco cosas que son distintas. Las organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando hace muchos años con los están haciendo muy bien su trabajo y no hacen están bien el cuestionadas. trabajo. Yo que vengo más del mundo subnacional, municipios, gobiernos regionales, es muy natural esa relación porque como te digo es imposible que por sí mismo el Estado lo pueda hacer solo. Y en ese contexto, claro, estos son casos puntuales, específicos, en el caso de lo que ha salido en términos de lo que pasó con Antofagasta, en el caso de Democracia Viva, que es de otra naturaleza respecto a la actuación de esa fundación, pero en general el trabajo que ha tenido las fundaciones con el ministerio es un trabajo que está regulado, normado, que tiene producto, entonces, claro, no está frenado en ningún caso el trabajo que está haciendo el ministerio, al revés. Aquí hay una meta y estamos nosotros con toda la fuerza haciendo que la meta presidencial se pueda cumplir y lo que estamos sí trabajando con las regiones es poder efectivamente varias medidas que tienen que ver con actualización normativa respecto de la estandarización de instrumentos. Una pregunta técnica, porque ha salido a la luz en las últimas horas que Democracia Viva no habría tenido boletas de garantía, después han dicho en realidad ninguna fundación o muchas, lo reconoció el ministro Cordero, muchas no tienen y eso fue un error. Entonces, ¿cómo entender que sin boletas de garantía se le haya entregado tantos recursos sin nada a cambio en el fondo? Bueno, y anticipadamente de cualquier ejecución de obra. Lo que hemos estado mirando, por eso se está mirando, aquí hay una oportunidad, pero además a la luz de esto visibiliza que el tema de campamento, dada la urgencia, la magnitud, la complejidad, la realidad institucional que tiene el Ministerio respecto de la gestión de
complejidad que tienen hoy día los campamentos, que crecieron exponencialmente, y el tratamiento y el trabajo que se inicia de varios gobiernos, no solo de este, respecto de poder apoyar ese trabajo en el territorio con organizaciones de la sociedad civil, lo que hizo es que en algunas regiones efectivamente, cuando se hacía con municipio a municipio, yo las transferencias públicas, yo no garantizo los recursos con el municipio, pero cuando se hace con organizaciones de la sociedad civil o privados, pues son privados pero sin fines de lucro, claro que yo tengo que garantizar los recursos. Entonces, parte de los errores es haber tomado convenios que eran más bien público-público y se aplicaron con organizaciones, aunque fueran sin fines de lucro, pero eran privadas. Entonces, esos son casos que hemos determinado, no es la mayoría, o sea, hay regiones que efectivamente tienen garantizados los temas, entonces eso es parte... Justo son las fundaciones nuevas que se crearon antes, sin experiencia, con vínculos entre partidos. Entonces, no, claro, pero ese es un caso específico de democracia viva, pero en el resto, respecto del tema administrativo, de los que no tienen garantía, hay que están trabajando, se está normalizando eso, por un lado, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que viene hacia adelante del trabajo de las fundaciones, dado este tipo de situaciones que se han identificado, se va a estandarizar, o sea, se están tomando ya las medidas respecto de... Para que no vuelva a ocurrir. Claro, de la concursabilidad, de las asignaciones directas, porque esto... respecto de la garantía que se tienen que exigir, respecto del tipo de rendiciones, el Ministerio haya tomado una decisión también de hacer todo el tema de rendiciones a través del sistema de rendición cuentas de la Contraloría, que es el CIRREC, que estaba en una región pero no estaba en otra, y eso entonces ha sido una definición respecto de eso. Y respecto a las transferencias de capital, la concursabilidad que hoy día estaba en la ley de presupuestos, que es su artículo 23, para las transferencias corrientes, también se va a hacer extensivo. ¿Es más difícil recuperar los recursos de democracia viva sin esas boletas de garantía? No, porque también hay mecanismos que establece la ley, el propio convenio, respecto de... uno en los convenios establece que respecto de los servicios que se van a prestar o los productos que tienen que desarrollar, según ellos no es que no quieran devolver, es que discrepan en el monto. Lo que pasa es que cómo funcionan estas transferencias, hay avances que se hacen respecto de ya sea la gestión social o de habitabilidad o de obras menores, y respecto de eso ellos tienen que hacer rendiciones, y hay una circular que aplica para todo el sector público, para nosotros, para los municipios, para cualquiera que use fondos públicos, que tiene que hacer rendiciones mensuales, y esas rendiciones, con o sin movimientos, tienen que reflejar el programa y la planificación que yo hice de la intervención. Y respecto de eso, el Ministerio, y en este caso los niveles regionales, revisan respecto de eso y pueden discrepar de eso. Entonces, lo que está acá en definición es que, y por lo tanto, el convenio también establece los términos anticipados por incumplimiento, la restitución de fondos en un plazo, y eso está regulado no solamente por el propio convenio, también por otras leyes que nos rigen a todo lo que es sector público. Entonces, más allá que no hubiese garantía, acá hay un incumplimiento de un convenio, que es un tipo de contrato que ya está firmado, y respecto al cual nosotros hemos definido un monto que ellos tienen que devolver, que son los 391 millones, y ellos están en la etapa de su reclamación donde están discrepando de eso. Entonces, estamos en ese proceso. Y respecto de eso se tendrá que determinar todavía. Estamos en noticias en desarrollo. Subsecretaria, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.